Muy buenas noches, hijos de la eterna primavera, y bienvenidos a una sobremesa más de Criterio Joven. Hoy estaremos hablando sobre el foro en el cual participaron los candidatos a presidencia y vicepresidencia por el partido Viva y Encuentro por Guatemala, el señor Harold Caballeros y el señor Efraín Medina. Ahora déjenme presentarles a la sobremesa que va a participar en esta noche. Como moderador tendremos al miembro de la Junta Directiva de la AGG, Roberto Guay. Y acompañándonos, representando a los jóvenes, tenemos a Jaime García Oriani, que representa a la organización Política Estéreo. También tenemos a Esteban Escobar de Jóvenes contra la Violencia. Así que le dejo esta sobremesa al señor Roberto Guay. Señor Roberto Guay, esta sobremesa es toda suya. Gracias. Gracias, Herbert. Buenas noches. Para nosotros es un gusto estar esta noche en estos estudios para presentar a dos jóvenes valores, dos jóvenes que con sus opiniones e ideas frescas nos van a compartir su visión de lo que fue esta presentación, este foro con el candidato presidencial Harold Caballeros. Tenemos esta noche con nosotros a Jaime García de Política Estéreo y a Esteban Escobar de Jóvenes contra la Violencia. Bienvenidos, muchachos. Buenas noches. Gracias. Gracias por la participación y esperamos pues que nos compartan esa visión, esas ideas, esa experiencia, esa vivencia de lo que fue hoy el foro presidencial. Así que para entrar en materia, quisiera empezar preguntándoles cómo lo vivieron, qué les pareció, opiniones de cómo vieron a los dos candidatos, tanto el presidenciable como el de la vicepresidencia, y qué piensan ustedes de la propuesta en general que ellos hicieron. Bueno, pues gracias por la invitación y a grandes rasgos puedo decir que dentro de esos 20 minutos que tienen para presentar a modo general su plan de gobierno, pues me pareció muy interesante la propuesta del doctor Caballeros en cuanto a que se nota que es una propuesta que se ha venido trabajando muy seriamente. De hecho, como se explicó, es una propuesta que se ha trabajado con académicos, con distintos sectores de la sociedad y que no es solamente un plan para 4 años, sino que es un plan de país, un plan que está diseñado para 50 años, si mal no recuerdo se llama Plan 2050. Y ese mismo hecho me hace a mí pensar que es un plan muy serio y que como él lo expuso, al menos como él lo explicó ahí, se nota que es algo realizable, que hay que ir paulatinamente lográndolo, pero que tiene puntos muy concretos de cómo se va a desarrollar. O sea que te pareció muy bueno el plan, un plan que tiene ya un tiempo de haber sido diseñado con mucho cuidado, preparado, y que se ve que tiene una proyección de largo plazo. Exacto, sí, me pareció eso, que es a largo plazo, que es el problema que se da muchas veces, que pasan 4 años de un gobierno y se quiere quitar. Tal vez él lo que busque es que se le dé continuidad independientemente sea su partido no el que continúe. Es un plan de país, pero que él propone comenzarlo desde ya cuando él sea electo. Ok. Y Esteban, ¿cuál es tu opinión? Es interesante ver cómo da una nueva pauta a los partidos políticos y a las propuestas. Es decir, como decía aquí mi amigo de Política Estéreo, da una pauta para crear un plan de largo plazo, una visión de país. Entonces es una opción diferente que no se había dado antes, o por lo menos en lo que yo tengo que conocer. No habíamos escuchado de un proyecto de a largo plazo, de 50 años, casi siempre se habla de un plan a 4 años. Entonces da como una nueva pauta para los demás partidos, para que también hagan sus propuestas de largo plazo, para que también se piense en proyectos realizables. Obviamente nosotros que trazamos objetivos, en donde laboramos, donde estamos siendo voluntarios, donde trabajamos, le ponemos tiempo, le ponemos fecha, le ponemos costos. Y, por ejemplo, que estoy estudiando administración de empresas, sabemos que todo tiene que tener su tiempo y el método para realizarlo. Y es interesante escuchar que hay fechas, que o sea, hay estadísticas, hay datos exactos como para llegar a esos planes. Me parece interesante este plan y pues fue hoy un foro diferente. Vi yo también otros aspectos que hablan del partido, como el grupo que estaba del público, que estaba dentro del foro. No todos llevaban la camisa azul, por ejemplo, no era un público, se respetaba el tiempo, se respetaban las preguntas, sobraba el tiempo. Eso habla, creo yo, bien del partido en sí, de la organización del evento también. Ah, qué bueno. O sea que el evento lo manejaron conforme al reglamento, con sus tiempos, la participación fue abierta y los candidatos presentaron un plan que ustedes consideran congruente y consistente con la realidad nacional. Sí, a mí lo que me gustó personalmente fue que en la visión general, en esos 20 minutos normalmente se ha dado un discurso en otros foros similares,
muy emotivo, con un mensaje más político, si se puede decir así. Y esta vez escuchamos siempre como se tiene que vender una propuesta política, lógicamente, pero con ese toque de seriedad en el que se nos dice, esto se va a hacer en tanto tiempo, como ya lo mencionaba Esteban, esto se va a hacer en tal momento, y eso ya le da a uno una certeza de decir, ok, esto se puede realizar, no es solamente una serie de palabras bonitas que estamos escuchando. Promesas pues, promesas de campaña y cómo... Pero veamos, por ejemplo, ya temas específicos y concretos, ¿verdad? Sabemos que el principal problema que afronta nuestro país es la violencia, la inseguridad. ¿Qué deducen ustedes del plan de gobierno que se presentó hoy sobre este tema? Compartimos una visión un poquito en Jóvenes contra la Violencia acerca de la prevención de la violencia juvenil. Y de hecho tuve la oportunidad de preguntarle al candidato cuál era su plan de prevención de violencia juvenil. Y nosotros hemos encontrado aspectos importantes donde se debe cubrir al niño desde su nacimiento, cuando sigue en su crecimiento, en su desarrollo, al adolescente, para que la persona que tiene menos oportunidades, que está muy vulnerable a la violencia, pueda seguir en los temas de educación, en formación para un buen empleo y en la participación ciudadana. La respuesta que él dio, por ejemplo, y donde nosotros vemos como Jóvenes contra la Violencia, que les podría yo hablar un poquito acerca del tema de violencia que vemos nosotros, apostamos a la prevención. Y él dijo concretamente educación y también dijo acerca de formación de empleo. Habló un poco de rehabilitación, que va parte también importante dentro de la violencia, pero creemos nosotros que es importante también poder meter el tema de ciudadanía, la participación del joven, la organización de las comunidades, y se mencionó dentro del foro que no tenemos una cultura nosotros de participación, que es muy cierto, pero en lo que puedo observar en la línea del tema de violencia, se tiene conciencia en que hay que invertir en la educación desde la infancia, por ejemplo, con los planes que exponía de la cobertura del niño dentro de las escuelas, y que se tomara la escuela en la tarde para aprender un oficio técnico, que será prevención en salud, como que agarrar al niño en la etapa y poder formarlo. Agregaría, por ejemplo, el tema de mentoría, de líderes comunitarios que puedan mentorear a los jóvenes y que puedan desarrollar sus planes de sueños, que se metan un poquito más para generar oportunidades diferentes. Hay que hablar también del tema de seguridad, que es una cuestión de presupuestos, o sea, está la otra parte que es la posición reactiva, no tanto preventiva, pero es importante ver cómo no se ofrece únicamente el tema de reactiva, sino que de prevención. Bueno, ¿y tú qué opinas? Y en ese tema, bueno, ya dieron una buena visión del tema de seguridad, y yo me quiero fijar en otra, porque también tuve la oportunidad de entrevistar a algunos candidatos a diputados del partido, del doctor Caballeros, y lo mencionó a modo general, pero puedo por eso hablar un poquito más de este tema, y es el tema del fortalecimiento de las instituciones. Ese es un tema muy interesante en cuanto a algunas reformas que hay que hacerse en el tema de justicia, y que ellos van con la idea clara de lograrlas, como el mismo hecho de cómo se elige al titular del Ministerio Público, porque eso es muy importante para que no esté por favores que se les pueda exigir, como también en el organismo judicial se pide separar de sus funciones administrativas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, por eso mismo hecho, para que no haya un interés en manejar recursos, sino que se dediquen a hacer justicia, que es su principal función. Es muy interesante lo que plantea, son reformas que no las han inventado ellos, también vienen planteadas desde la CICIG. La CICIG ha presentado una serie de 9 reformas, si no estoy mal, que pide, o creación de nuevas leyes en este tema de justicia, pero ellos van con la idea clara de hacerlas una realidad, eso desean al menos. O sea, interesante, sí. Interesante también que ellos planteaban propuestas de corto plazo en cuanto a las leyes vigentes que tenemos. Entonces es interesante ver también cómo en el sistema de presidios, ellos con las leyes vigentes o acuerdos nacionales, metemos a hablar del tema de educación, de lo que ya se tiene, se puede basarse legalmente y pueden tomarse acciones concretas. Entonces eso veo también un punto, como no hay que esperar a que vamos a ponerlo en el Congreso, a ver que lo prueben y esperamos una serie de negociaciones, etcétera, etcétera, y a ver, y entonces actuamos, entonces después se lavan las manos y dicen, bueno, es que yo lo pasé al Congreso, porque ellos son los que deciden. Más que hacer una gran reforma es hacer funcionar lo que ya está. Exactamente, de alguna forma y pasarnos en la legalidad que tenemos hoy en día. Ok, o sea que, resumiendo, ustedes mencionan que el plan en cuanto al tema de seguridad, se basa en un presupuesto para las fuerzas de seguridad, en un cambio de las leyes y la aplicación de las mismas,
y en la prevención. Eso es lo que ustedes consideran que son los 3 puntos básicos sobre el plan de gobierno en cuanto al tema de seguridad. Y en educación, que lo mencionaste un poco en la parte de seguridad también, ¿cómo ven, cómo lo proyectan ellos a futuro? Pues yo lo que veo en el tema de educación primero es que tiene también el apoyo de gente que conoce mucho en el tema. Su candidato a vicepresidente fue rector de la Universidad de San Carlos y ha tenido cargos importantes en el tema de universidades en Centroamérica. Es alguien que conoce y se ha visto de alguna forma ese interés en fortalecer la educación, ese interés en hacer funcionarla bien. Me llamó mucho la atención que desea de alguna forma no tanto hacer unos grandes cambios en educación, sino hacer funcionar lo que ya está. Piensa de alguna forma en mejorar el pensum de la educación nacional, actualizarla a las demandas de hoy día. Y es lo que se necesita, es de tener voluntad. Lo que yo espero, que no lo escuché mencionar, es que se logre también, si él llega al poder, pelear, por decirlo así, pelear o batallar, por decirlo de alguna otra forma, contra todos esos sectores interesados, hablemoslo claro, del magisterio, que impiden que se den todas estas reformas necesarias o lo que impiden que haga funcionar el sistema de educación en el país. Ese tipo de calidad que necesitamos, que nos surge. Hablaba también de cosas interesantes como los 3 niveles de educación, cómo nos ubicamos en Guatemala. Ni siquiera hemos llegado al primer nivel de educación para tener una vida digna para los guatemaltecos. Y es bien interesante el punto de que la educación se cambia. O sea, tenemos un sistema de educación desactualizado, atrasado, que se genera en base a la memoria, y no es así como vamos a poder desarrollar. Entonces es interesante el punto. Habrá que mencionar también lo que ya mencionaste antes, de la experiencia que tienen como rectores, fundadores de colegios, de universidades, la experiencia en su equipo técnico. Creo que aporta de una u otra manera una parte importante del tema de educación. Ok, vamos con el tema salud, porque el tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Hicieron referencia a este tema en el foro? Así es, yo vi, por ejemplo, en el tema de salud, que, bueno, como ya todos conocemos que estamos mal en el tema de salud, no puso esperanzas falsas. O sea, él dijo, realmente se debiera hacer esto, se debe hacer lo otro, pero seamos realistas, eso se puede hacer en 10 años, en 12 años. Tampoco es como vender una idea falsa de vamos a tener toda la cobertura del ICS, por ejemplo, vamos a tener toda capacidad de seguridad. Entonces, es un poco más objetivo, más realista, y es interesante cómo él propone que vayamos nosotros encontrando otras formas de cobertura social, de cobertura en salud. Lo mencionaba el candidato a la vicepresidencia, tercerizar los programas de salud. Esa es una propuesta que habrá que evaluar. Y en el tema de seguridad social también, incluso, bueno, no es que lo haya mencionado, pero podría ser interesante, esto fue en otra cuestión que lo entendí, es que la bancada, al menos la bancada Viva Encuentro por Guatemala, propone la formalización o que declaren impuestos de alguna forma el sector informal. Se podría dar el paso luego a que ya sean personas que tengan seguridad social, que sean personas que puedan contar con estos beneficios. Hay que ir poco a poco lográndolo, pero yo creo que lo importante que dijo el doctor Caballeros fue que hay que ser realistas, que no podemos ofrecer de la noche a la mañana mejorar las cosas, pero sí mencionó algunos pasos que pensaba seguir para hacerlo realizable, estas mejoras en salud. Es interesante también cómo, y nosotros, por ejemplo, el movimiento, y somos muy de prevención, porque es 7 veces más barato prevenir, por ejemplo, en la violencia que combatirla. Entonces caemos a la causa, a la raíz del problema. Y él hablaba, por ejemplo, en la cobertura escolar entre los mismos centros educativos, que existiera la prevención en salud. Y me pareció interesante ver cómo él proponía que se dé un control, una regulación de, ¿cómo se llama?, de los niños en su desarrollo, en la nutrición. Entonces no esperamos que los padres de familia lleguen al centro de salud a los niños, sino que ya en el centro educativo, donde ya están todos los días, donde se puede llevar un proceso, donde se puede llevar un control, se maneja la prevención de la salud. Entonces es importante también cómo eso va a reducir los costos en el tema de cobertura de salud, cómo se puede focalizar el tema de prevención de salud y tener mejores resultados, y en el tema de desnutrición, que es una barbaridad. Uno de los males crónicos, ¿verdad? Economía. ¿Cómo ven ellos su plan económico para sacar a Guatemala del subdesarrollo?
El doctor Caballeros es una persona que cree en el libre mercado, él mismo lo ha dicho, aunque hay que entenderse que ese libre mercado no es el libertinaje, ese es el problema. Muchas veces cuando hablamos de libre mercado la gente piensa que es libertinaje, hacer lo que uno quiera y ya está, sin responsabilidad, y la libertad es vivirla responsablemente. Bajo este concepto es muy interesante cómo él habla de algunos grados de control, pero más que eso, lo interesante es cómo busca atraer inversión al país, cómo busca que el país sea un generador de oportunidades, que sea atractivo para atraer la inversión, cómo el país tiene que dar un paso también en dejar las técnicas antiguas y rudimentarias y dar un paso a la inversión de nuevas tecnologías, que es lo que puede ayudar a sacar al país adelante, nada más que quedarnos en lo antiguo, en lo viejo. En este gobierno se han ido cantidad de empresas del país, hemos perdido, estaba leyendo en estas, que han salido reportajes en estos últimos días acerca de que hemos perdido puestos en posiciones de competitividad a nivel mundial, que hemos perdido en calidad de certeza jurídica, o sea, hemos retrocedido en estos gobiernos. El mismo endeudamiento que está haciendo. Exactamente, la no certeza jurídica que existe y este tipo de que uno no se sabe ni qué va a hacer el día de mañana, si va a salir a trabajar, si va a haber feriado por las noches, muchas cosas así. Incluso temas como salieron mucho en por ejemplo, una nueva inversión en cuestiones de destinos turísticos como cruceros aquí en nuestro país, como por la falta de que el gobierno cree las garantías y que puedan atraer la inversión, se han ido a otros países como Honduras, por ejemplo, a Costa Rica, se han ido a República Dominicana y han desarrollado en estos 4 años mucho más la inversión que lo que se venía para aquel país. Es interesante ver también cómo este punto es importante y la reactivación económica y la atracción de la inversión y el favorecer a que las personas se inviertan, porque no es fácil invertir, o sea, en un país ni con los pequeños negocios, o sea, no por ser pequeño un negocio quiere decir que vaya a ser fácil, es más difícil. Entonces lo que tenemos que hacer es que se genere la riqueza para nuestro país, no tanto como distribuirla, porque ¿qué vamos a distribuir si no generamos, si no tenemos, verdad? Es un poco también lo que habla él y parece algo sostenible y algo realizado. O sea, su plan de gobierno se basa en el respeto a las normas, atraer inversiones dando certeza jurídica y que todo funcione según el libre mercado. Así es como sí. Ustedes captaron que ese es el plan de gobierno en la parte económica del doctor Caballeros. 1 minuto para cada uno por el tiempo y quisiera que nos expresaran los pros y contras de este foro. ¿Qué fue lo que les gustó y qué es lo que ustedes consideran que no estuvo bien? A mí lo que me gustó, como lo dije al inicio, es el modo en el que está hecho el plan de trabajo del doctor Caballero. Se nota que es un plan muy bien hecho, con gente que sabe, con gente experta en el tema, con visión a largo plazo, que es lo que se necesita de alguna forma, porque siempre se cambia cada 4 años y él tiene claro eso, que si no pensamos a largo plazo no se va a poder salir adelante. Pero hay un punto en el que yo veo debilidad y es que, ok, él lo puede tener en la teoría, pero lo difícil es cómo lograr que se le dé continuidad en otro gobierno, porque no hay reelección presidencial en caso él llegara, para comenzar. Y segundo, lastimosamente en el país muchas veces cuando ya llegó al poder un partido comienza su decaimiento y muere al poco tiempo. Yo sé que en Viva, porque fue mi tema de tesis de la universidad, en Viva tienen una idea de promover muchos nuevos liderazgos, tienen incluso una secretaría de validación de candidaturas en la que buscan perfiles ideales, líderes, pero la cuestión es, ¿se logrará romper ese transfugismo que se da en otros partidos? ¿Se logrará romper esa tradición, tristemente, de que un partido muere a los pocos años de llegar al poder? Eso es lo o que solo hace gobierno por un periodo, ¿verdad? Exacto. ¿Y tú qué piensas? Pues me pareció positivo las propuestas concretas, realizables, con objetivos, los que logramos escuchar, objetivos claros. No se fue tanto en la demagogia, en tanto hablar y no proponer nada, porque uno puede escuchar 20 minutos y al final 1 o 2 propuestas, que es lo que hemos escuchado en otros foros, por ejemplo, en los mitines políticos. También lo que ya adelantabas antes, una visión del país, que creo yo que puede ser una oportunidad que vayamos construyendo. O sea, no significa que ese plan sea el único y sea el mejor. Estoy seguro que en otros partidos hay gente también capaz, gente que pueda aportar mucho al país, y hay otros sectores también que no han participado posiblemente tan directamente, que pueden aportar y que podemos ir construyendo este plan de visión,
que se puede llamar así una visión de nación, que es lo que nosotros queremos y que se ha intentado otras ocasiones y que se ha venido cayendo y se ha hecho un intento frustrado porque no tenemos... Recuerdo yo que hace varios años se intentó hacer varios planes de país y no nos poníamos de acuerdo y todavía no llegamos ni siquiera a empezar a ponernos de acuerdo. Entonces es ese reto también de cómo nosotros realmente adquirimos un compromiso y no por ser Viva, no por ser Encuentro por Guatemala, no por ser los demás partidos políticos, bueno, en este caso estamos hablando de este foro, pero ver de qué manera podemos nosotros realizar esa visión y coordinarnos y aportar para lo que necesitamos. Bueno, pues con esto, muchas gracias, fue muy interesante y la verdad que nos ha dejado mucho a todos la opinión de dos jóvenes valores que pues en este mundo actual en el cual los jóvenes en nuestro país, por ejemplo, ya son mayoría, es importante conocer sus opiniones porque en realidad el futuro está en sus manos. Ustedes son la generación que nos va a sustituir y ustedes son los que van a seguir construyendo este país. Esperamos entonces que estas ideas que han expresado, todas estas opiniones y comentarios sirvan para ir formando esta cultura política que tanto nos hace falta y que la Asociación de Gerentes de Guatemala, por medio del programa Criterio Joven, busca desarrollar en nuestra juventud. Muchísimas gracias por su participación, Esteban, Jaime. Gracias por la invitación. Pues, que todo sea por el bienestar de nuestra patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero que les haya gustado esta sobremesa. Si tienen alguna duda, sugerencia o algún comentario sobre esta sobremesa o sobre el foro, no olviden de dejarnos sus comentarios aquí abajo en la web. Recuerden estar pendientes de criteriojoven.org, de nuestro Facebook, facebook.com/criteriojoven, y también de nuestro Twitter, @cjovengT, pues ahí estaremos dándoles noticias de lo que estamos haciendo actualmente. Muchísimas gracias, que tengan una feliz